¿Me pueden decir si están viendo mi pantalla en estos momentos? ¿No la están viendo o sí la están viendo? Profe. Sí, bueno. Bueno, muy bien. Entonces quiero explicarles los motivos por los cuales los ejemplos que les paso, que les compartí, son referentes y no son exactamente el mismo esquema que maneja el protocolo. Lo principal, lo primero es que ustedes se están formando para ser gerentes, líderes de empresas, emprendedores, y no únicamente para ser replicadores de información, ¿no? Porque si yo se los paso exactamente en el mismo formato, entonces, ¿dónde queda ese análisis que ustedes deben hacer para interpretar de lo que hay ahí, qué les sirve y qué no les sirve? ¿Sí? Como yo quiero evitar esa situación, por eso les paso 3 ejemplos distintos, pero que todos pueden aportarles cosas interesantes o claridades para lo que ustedes van a construir. Así como también hay algunas cosas que no están incluidas dentro de esos ejemplos que les comparto, también en buena medida porque son elementos que recientemente le he incorporado a estos protocolos, porque me he dado cuenta de que hacen falta y que encajan bien con la dinámica del estudio de mercado. Por ejemplo, el Boston Consulting Group no está ahí en esos ejemplos que ustedes ven, ¿cierto? La parte de la matriz de competidores tampoco está allí incluida, aunque sí se analiza la competencia, pero no exactamente de la misma forma como para evaluarla tal cual como se los expliqué, que al final me parece que es una forma más práctica y más fácil también de hacer ese análisis, pero eso no quiere decir que no puedan aprovechar algunas de las referencias y de la información que se menciona ahí. Entonces, esos son dos de los argumentos principales por los cuales les comparto esa información. Así, sin embargo, vamos a tomarnos unos minutos dentro de esta clase para poder revisar esos 3 ejemplos, tal como se los prometí la clase pasada, que son uno de un proyecto que tiene que ver con servicios, otro con productos y uno más que tiene que ver con una mezcla de ambos, ¿no? Que eso lo vimos en una de nuestras clases también. Son aquellas propuestas o empresas que prestan servicios a la par que ofrecen también productos que son complementarios de alguna forma. Entonces, lo primero que les quiero decir es que estos son proyectos de grado que yo he asesorado en otros momentos, que son fruto, digamos, de esa asesoría o de ese acompañamiento, pero son proyectos de grado para profesionales, o sea que están un poquito más adelantados en términos de toda la información que tienen. Yo lo que hice fue recortar toda esa información para quedarme solamente con la parte del mercado, porque allí pues van a ver que hay información, por ejemplo, en la parte de los objetivos que habla de unos objetivos para el plan de negocio, ¿cierto? Eso es porque esos trabajos incluyen también un esfuerzo importante en términos de la definición de un análisis técnico, de una modelación financiera, de un análisis organizacional y legal, pero que para este caso no es pertinente y por eso lo sacamos y lo compartimos de esta manera. Pero sí hay mucha información valiosa, mucha información relevante, especialmente para aquellos que todavía tienen algunas duditas, por ejemplo, con el tema de la encuesta, por ejemplo, con el tema del análisis de la información de la encuesta, el cálculo de la muestra y otros más. Entonces vamos a la revisión para utilizar la primera parte de la clase en ello. Ok, el primero que quiero mostrarles es este que se llama Comdecor, que es una empresa que se dedica a prestar unos servicios que son de alimentación, pero de manera personalizada y como para eventos, pero al mismo tiempo ofrecen también productos que son los platos típicos, pues, no solamente servicios, sino también esos platos típicos a nivel de alimentación a la mesa, o sea, como tipo restaurante. Es decir, se están combinando entonces esas dos modalidades en un mismo proyecto. La empresa se llama Comdecor, que es una mezcla de la palabra comida con decoración, justamente porque ese viene siendo como su elemento innovador, ¿no? Que no es la simple propuesta de gastronomía típica colombiana, que a todos nos gusta y todos lo hemos disfrutado en algún momento, sino que se le agrega un elemento innovador que tiene que ver con la personalización, con la decoración para eventos y otras cosas más. Ese es como el contexto inicial que quiero darles para comprender esta idea. Pero ya cuando empezamos a revisar el documento, aquí yo quise dejar toda la parte inicial para que ustedes también tuvieran el contexto completo, o sea, para que supieran
de qué se trata, cuál es el problema que buscan solucionar y demás. ¿Se acuerdan que eso fue lo que trabajamos en la primera parte del curso? Específicamente en la primera entrega que ya ustedes realizaron. Pues esto más o menos sigue casi que la misma estructura, arrancando pues por una definición del problema, en el cuadrito ese que nos inventamos, que nos mostraba, pues arrancaba como por una parte que tenía que ver como con los síntomas, y luego uno abordaba la parte de las soluciones y demás. Pues ese esquema igualitico se utilizó aquí para la definición del problema y poderlo redactar a nivel de texto, aquí en la parte del planteamiento del problema. Los objetivos, como ya lo pudieron verificar, pues son objetivos muy enfocados hacia el tema de plan de negocio. Por eso se habla de calcular los elementos financieros, de los factores de tipo legal, de la parte técnica del proyecto, pero también de la parte de mercado, ¿no? Entonces, en este caso, esto que está aquí tal vez no sería tal cual como nosotros lo hemos analizado, porque nosotros en toda la clase sí tenemos la posibilidad de enfocarnos única y exclusivamente en los aspectos de mercado. Por eso los objetivos, tanto general como específicos que yo les expliqué en su momento, iban mucho más enfocados hacia dar respuesta al estudio de mercado. Por eso los objetivos específicos eran realizar una investigación de mercado, construir un plan de mercadeo, realizar el análisis de mercado, ¿sí? Y el análisis del sector. Todo eso hacía parte de ese enfoque en mercado que trabajamos durante toda esta clase. Sería tal vez una de esas diferencias, para lo cual les va a servir esa capacidad de análisis que ustedes están desarrollando, ¿sí? Analizar de todo lo que hay aquí, qué les sirve, qué no aplica tanto, y empezar a utilizar lo que sí es valioso y complementarlo con lo que ustedes ya tienen claro y con lo que han venido adelantando. Yo aspiro que a esta fecha ya por lo menos tengan algunos avances, que no los vamos a revisar, pero que no vayan a dejar que se acumule, digamos, todo para la última semana. Porque allí entonces van a sentir que es mucho más pesado el desarrollo del ejercicio, y ese es como el objetivo superior que hay detrás de compartirles ejemplos y todo eso. Yo sé que la construcción de estos trabajos no es sencilla, y más para estudiantes que apenas están arrancando en su proceso formativo, primero, segundo, tercer semestre, pero créanme que aquí yo de alguna manera estoy preparándolos o ayudándoles a lo que se viene aquí en adelante, porque muchas de las asignaturas de formulación de proyectos, las de plan emprendedor y todo eso, van a requerir que ustedes trabajen de esta manera, haciendo análisis de la información, consultando documentos, sacando de ahí lo que les sirve, haciendo construcción propia. Por eso siempre he dicho que mi interés no es formar replicadores, como si fueran operarios, que yo les pase todo listico en un formato, que ustedes simplemente tengan que colocar ahí los datos de su proyecto y ya, sino que puedan ir investigando y agregando información y determinando por sus propios medios, por su propia capacidad de análisis, qué es lo que debe ir de acuerdo a las indicaciones que da el profesor y de acuerdo a los ejemplos que da también el profesor. Eso es lo que quiero lograr detrás de todas estas estrategias alternas, de mostrarles ejemplos, de tomarme una clase para explicar el protocolo y todo eso. Ese es como el espíritu al final de todo esto. Volviendo aquí al ejemplo de Comdecor, pues encontrarán que viene luego de la parte de los objetivos una justificación que sí fue tal cual, digamos, como la trabajamos, donde se habla en un momento de la parte justificación económica, justificación social, todo eso. Y luego viene la parte de fundamentación metodológica, en la que uno determina cuál es el tipo como de estudio que va a hacer y el tipo de herramienta para la investigación de mercado que va a utilizar. Tal vez aquí es mucho más robusto ese espacio de la fundamentación metodológica, porque para los trabajos de grado así se exigen. Yo no vi necesario que nosotros construyéramos todas y cada uno de estos aspectos metodológicos, pero sí una base para poder definir, por ejemplo, cómo hacer la encuesta, ¿ya? Y para el caso de estos proyectos, de estos que estamos analizando, Comdecor justamente utiliza también una encuesta. Lo que pasa es que la ubica en un orden distinto al que nosotros venimos trabajando. Los que ya la revisaron saben que aquí la encuesta está un poquito más abajo, pero yo quise darle una reestructuración al protocolo que utilizamos, porque es que la investigación de mercado
a mi juicio, debe hacerse desde el principio, para uno poder analizar con más precisión sus clientes y para poder definir los segmentos a los que se va a dirigir y luego de eso construir las estrategias en el plan de mercadeo, pues necesita sí o sí haber conocido por fuentes primarias, de manera cercana, lo que esos clientes tienen para expresar y eso se logra por medio de la encuesta. Por eso la trabajamos desde las primeras partes del protocolo. Aquí ustedes lo encontrarán un poquito más abajo. Fíjense que seguimos avanzando, aquí habla de técnicas estadísticas y demás, pero lo que hacen ellos en algún momento es definir cuáles son como esas variables claves sobre las cuales quieren preguntar y sobre las cuales quieren consultar a los clientes. Y luego de eso, de definir esas variables claves, es que construyen un instrumento que aquí se ubica más abajo. Voy a ir directamente hasta ese documento para mostrárselos. Aquí, en esta parte, es donde está la famosa encuesta, ¿cierto? Esa famosa encuesta incluye una serie de preguntas o de información que permite recoger la percepción de los clientes. En nuestro protocolo la ubicamos mucho más arriba, o sea, no por acá abajo donde está el análisis del mercado, sino que lo hicimos mucho antes por el motivo que acabo de mencionar y es que es información que se necesita desde el principio, para ser más claros. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer de esta otra manera. De hecho, el protocolo de trabajo de grado profesional lo pide en este otro orden y también es válido. Pero para el caso del estudio de mercado, esa reestructuración, estoy convencido de que nos funciona mejor. Entonces, luego de realizar esa encuesta, viene el respectivo análisis, ¿sí? Y para los que les faltaba todavía esperar algunas duditas acerca de cómo hacer el cálculo de la muestra y todo eso, que no lo hayan hecho, pues cada uno de estos ejemplos explica cómo se calculó la muestra y es la misma fórmula. Lo único que cambia son los datos de la muestra, como ya lo sabemos, o sea, del número total de la población, que es al final el que determina n minúscula, que es el número de encuestas, o sea, la muestra, ¿cierto? Entonces, aquí podemos revisarlo en caso de que tengamos dudas sobre ese tema, cómo llevar a cabo el desarrollo matemático y demás, pues aquí lo encuentran. Al final se llega a la misma conclusión que ya hemos llegado, que es un número determinado de encuestas, y aquí quiero hacer, o más que hacer, recordar el comentario que les he hecho en otras clases, y es que seguramente el valor que ustedes calculen ahí, dependiendo de la población que hayan elegido o seleccionado, pues va a ser un número entre 50 y entre 400 encuestas más o menos, ¿cierto? Pero yo les dije a ustedes que no es necesario que hagan toda esa cantidad de encuestas, porque yo entiendo que el trabajo que hay por delante es bastante, o sea, hay que construir mucha más información, no solamente esta parte del cálculo de la muestra, que de hecho era un elemento del punto del corte anterior, ¿no? Pero que se pide también, digamos, para iniciar esta parte del segundo corte. Entonces, teniendo eso claro, para despejar estas dudas aquí, pues seguimos viendo que el análisis de las respuestas se hace de manera gráfica, tal cual como yo se los había mencionado. Aquí la diferencia está en que ellos lo hicieron por medio de una gráfica de barras horizontales, pero al final muestran porcentajes y muestran unas tendencias que se pueden analizar, que se pueden comentar, cada una de esas preguntas, y es justamente lo que ustedes tienen que estar haciendo, porque esa es la primera parte del protocolo, ¿no? El análisis de la investigación de mercado y de las respuestas al cuestionario que ustedes adelantaron. Y volviendo al tema que les decía ahorita, no es necesario hacer toda esa cantidad de encuestas, mínimo con 50. Con 50 encuestas que ustedes hagan ya tienen una tendencia clara, ya tienen unos valores de referencia claros que no van a variar mucho, así si eran 200 o 300 encuestas más, y les estoy evitando un poco como el desgaste que genera el tener que enviar tantas veces esa información para que las personas les respondan y todo. A pesar de que ahorita todos estamos más dados hacia la virtualidad, pues recoger información por encuesta no es tan fácil. Entonces, por lo menos con 50, que el equipo de trabajo construya o recoja 50 encuestas, ya pueden adelantar ese trabajo sin problema. Este es el tipo de análisis de información que yo les pido, con la respectiva gráfica y unos comentarios alrededor de lo que entendieron de eso. Y si lo están haciendo por Google Forms, pues mucho mejor, porque Google les da la opción de generar automáticamente cuando ustedes quieran
ese reporte de la información, de las respuestas, de manera gráfica y todo. Ya lo que faltaría ahí es como el análisis que ustedes le hacen como equipo desarrollador a esas respuestas que surgen ahí. Entonces, con esto precisamos un ejemplo más de cómo analizar esas respuestas a las encuestas. Y me devuelvo nuevamente arriba, por donde veníamos, ¿sí? Para continuar entonces con la parte que sigue acá, que es cuando se habla del análisis del mercado y su primer elemento, que es el análisis del sector, ¿cierto? Recuerden que el análisis del mercado comprende el análisis del sector, el análisis de la demanda y el análisis de la oferta, ¿cierto? En el análisis del sector es, antes que nada, definir claramente el sector al que pertenecen, ubicando pues su actividad económica y analizar esa industria en la que están inmersos, cómo ha, digamos, evolucionado. Esto ustedes ya lo hicieron, se los explico como contexto nuevamente, pero eso ustedes ya lo hicieron en la entrega pasada y está aquí en el trabajo para que comparen cómo lo hicieron versus cómo está aquí, con algunas gráficas, con algunos datos relevantes, con algunas tablas también y demás que son útiles a la hora de hacer como ese análisis. Continuamos con la parte del análisis de la demanda y aquí en ese análisis de la demanda recuerden que es ponerse en los zapatos de los que pagan, los que compran, para determinar entonces cuánto se está demandando en el mercado de ese tipo de productos que ustedes planean ofertar o ese tipo de servicios y empezar a cuantificarlo. Si bien recuerdan, estuvimos hablando también en la clase pasada de los tres, digamos, niveles de cuantificación del mercado, que es el potencial, el disponible y el mercado meta u objetivo, que es lo mismo, ¿cierto? Y aquí lo que están haciendo es ese ejercicio igualítico, o sea, partieron de un documento confiable, de una fuente secundaria verificable como el documento de Cali en cifras, que ustedes están haciendo lo mismo con el que yo les compartí, Cali en cifras, solo que actualizado al 2020 y utilizar la información que necesitan de allí, de ese documento, para poder tenerla en cuenta en esa filtro, digamos, de información para al final definir cuáles son entonces los tres valores de ese mercado que van a construir. Uno, recordando que es el mercado potencial, que es el que tiene la necesidad, la cantidad de clientes que ustedes determinan que tienen la necesidad, o sea, que pueden consumir ese producto. Dos, el mercado disponible, que es los que tienen la necesidad, pero que han manifestado la intención de compra. Y lo explicamos en la clase pasada, que ese dato sale de la encuesta y que ustedes pueden extrapolar ese valor, ese porcentaje que sale de intención de compra para poder multiplicarlo por el mercado potencial y afirmar que ese número de clientes con la necesidad podrían estar interesados, esa proporción, ese porcentaje que les respondió afirmativamente en la encuesta. Y finalmente, cuando estamos hablando del mercado meta o el mercado objetivo, pues simplemente recuerden que partimos entonces de una premisa, ¿no? Y esa premisa es que el 10% de ese mercado disponible es lo que ustedes quieren abordar, desconociendo un poco también cuál es, digamos, la capacidad instalada en estos momentos, porque nos llevaría a pensar en otros temas que desvían, digamos, la atención del estudio de mercado. Y aquí se menciona algo parecido, fíjense, aquí dice, se escoge un 0,05% como mercado meta. Entonces ustedes lo están haciendo es con el 10%, ellos un 0,05 porque tenían un mercado potencial mucho mayor. Pero esa proporción del 10% es la que podemos utilizar para hacer este ejercicio académico. Entonces allí seguimos viendo similitudes con lo que ustedes tienen que hacer y con lo que el profesor está pidiendo en el protocolo. Aquí algunas otras cifras a nivel de análisis de esa demanda y luego viene la parte del análisis de la oferta, donde ya nos ponemos en los pies, en los zapatos de los oferentes, o sea, de quienes producen, de las empresas, para analizar entonces o mencionar algunos datos que tienen que ver con cuánto está poniendo en el mercado en términos de productos y en términos de millones este sector al que ustedes pertenecen. Eso sirve también y lo podemos sacar algunos datos de lo que ustedes adelantaron en el análisis del sector, que es lo mismo, o sea, aquí lo pueden repetir esa información de esos datos relevantes. Y seguimos un poquito más abajo,
se van a encontrar con la parte de caracterización del producto, que esa también la tenemos nosotros dentro del protocolo, pero la tenemos como si fuera un primer eslabón que luego se complementa con toda la estrategia de producto, ¿cierto? Aquí en esos trabajos de grado solamente se deja ese nivel de definir entonces la caracterización básica del producto y ya. Se van a dar cuenta que más abajo no hay un manejo de una estrategia de producto como tal. Nosotros sí podemos darnos esa ventaja, esa oportunidad, porque estamos estudiando solamente el mercado y podemos enfocarnos en esas cosas que son más relevantes para nosotros. En el caso de este ejemplo, luego de caracterizar básicamente ese producto, o sea, aquí explican los tipos de productos, los tipos de platos que venden, que ajiaco, que atollado, que bandeja paisa, o sea, la comida típica, y también cómo combina eso con el tema de personalización y de esos servicios de decoración que ellos ofrecen también dentro de su oferta. Bueno, regalen un momentico porque me está como pegando aquí este computador. Ya se organizó. Bueno, seguimos entonces en el análisis de este trabajo. Aquí, como está también el protocolo nuestro, se habla de los competidores dentro del análisis de la oferta, ¿cierto? La diferencia está en que ellos hacen un análisis de manera general, no utilizan alguna herramienta que facilite, como en el caso nuestro, la matriz de competidores, pero ambas formas de hacerlo es válido. Tal vez la nuestra permite ir más a profundidad. También se aborda el tema de los proveedores, para los que quieran darle un vistazo otra vez al protocolo nuestro, está incluido también dentro de la parte del análisis de la oferta, y aquí lo que hace el grupo de trabajo es investigar y colocar algunos datos importantes de esos proveedores, que nosotros también lo pedimos, ¿no? Dentro del protocolo, con la precisión de que los agrupamos. La sugerencia mía siempre ha sido de que no hagan análisis de uno por uno de los proveedores, sino que los agrupen como por tipo de necesidad que les resuelve a ustedes. Y hablábamos de que hay unos proveedores de tecnología, otros proveedores de publicidad, otros proveedores de materias primas e insumos, y así en lo sustantivo. Entonces eso nos sirve para entender también y comparar con este ejemplo que estamos viendo aquí, el caso de Comdecor. Seguimos más abajo y fíjense que aquí empieza a hablar como de la segmentación del mercado de los clientes, que nosotros lo hicimos mucho más arriba por considerar que es importante tenerlo claro, inclusive antes de uno empezar a analizar la competencia y todo eso, para precisar mejor que esos competidores que usted está analizando se dirigen o ofertan sus servicios al mismo segmento de clientes o no, que ustedes están considerando. De lo contrario, podríamos caer en el error de considerar competidores a organizaciones o empresas que al final no lo son, porque tienen un enfoque distinto y están dirigidos a otro segmento de mercado. En este caso, en este proyecto, el diseño y la investigación se incorporó mucho más abajo, que fue el comentario que les hice iniciando. No tiene nada de malo, pero es otra forma, digamos, de presentarlo, que a mi juicio se puede reestructurar, tal como lo hicimos en el protocolo. Y más abajo de esto, ya se continúa con el famoso plan de mercadeo, que es lo que sí ya hemos enfocado y gastado bastante tiempo de estas últimas clases. Tan importante es que hemos destinado una clase para cada tema. Entonces, una clase para producto, una clase para hoy la de distribución, y una clase más que fue la que vimos la pasada, que también incluye, digamos, una de las P de mercadeo. Nos quedaría faltando solamente la de precio y la de promoción, que las abordaremos tan pronto continuemos después de la entrega de este segundo parcial, de este segundo protocolo, y trabajaremos en esas últimas semanas en explicar y empezar a construir esas dos P's que nos faltan, que complementarían todo el plan de mercadeo. Bueno, entonces en este caso, ellos arrancan la parte del plan de mercadeo de una manera un poquito más sucinta, de una manera un poquito más práctica, no tan en detalle como lo hemos hecho nosotros. Vamos un poquito más aquí. Fíjense que no hay estrategia de precio, no hay estrategia de producto, perdón, que es la que sí nos tomó un rato a nosotros y que siempre he pensado que es indispensable tenerla claro, porque son
las estrategias que tienen que ver con el diseño y el desarrollo de los productos y todo lo que gira en torno a ellos, el empaque, el embalaje, o sea, el envase, todo lo que tiene que ver con ellos, más sus atributos y sus beneficios que los explicamos también en la forma de definirlos en clases anteriores. Esta parte de la estrategia de precio, pues mi sugerencia es que aún no la miren, ¿sí? O sea, sáltensela, pásenla por alto, porque de pronto pueden como tender a confundirse si tratan de entenderlo todo, o los que se sientan, pues, digamos, en la capacidad de hacerlo, pueden hacerlo también, no hay ningún problema, pero me gustaría como que avanzáramos por partes como lo hemos venido haciendo a lo largo de toda la clase. Aquí se menciona la competencia otra vez, o sea, se ubica de una manera distinta a como hemos concebido nuestro protocolo. Y un poco más abajo se habla, a ver si me funciona bien este computador, listo. Un poco más abajo se habla como de una matriz de análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Nosotros lo dejamos hasta el nivel de debilidades y fortalezas, ¿no? Que es lo que analizamos en nuestros competidores, bajo el argumento de que el análisis DOFA está más dado hacia la organización como tal, o sea, hacia nosotros mismos, hacia ustedes, en el caso de sus proyectos, frente a esos entornos internos y externos. Lo que analizamos en el caso de la competencia es más el tema de debilidades y fortalezas, que más como a nivel interno, por considerarlo como lo más relevante entre el análisis de esa competencia. Hay un cuadrito aquí también, distinto al que construimos con matriz de competidores, pero que tiene relevancia, se parece, digamos, un poco y recoge información también de cada uno de esos 4 competidores que identifican. Hace una especie también de matriz de calificación que permite darle unos puntajes. Aquí sí se parece un poco, tal vez de manera mucho más sencilla o resumida, pero igualmente válida. Y si continuamos revisando... Profe, ¿se puede hacer? Sí, dime. Qué pena, ¿se puede hacer así como está ahí? Digamos, el cuadro de arriba. Sí, claro, están en la Tiene que ser posibilidad. como el que tú dejaste en el... Pues mira, yo les compartí esa herramienta por considerar que es como más completa. Igualmente pueden construir todo de una sola, ¿no? Pero si ustedes quieren echar mano de estos ejemplos, pues para eso se los compartí. Si ustedes quieren hacerlo así, no es que quede mal, ¿ya? Simplemente que es otra manera de hacerlo, tal vez con menos información, pero igualmente válida. Bueno, continuamos entonces con esto. Aquí más adelante, un poco más adelante, ya se empieza a hablar de estrategias de ventas que tiene que ver con el precio. Esa tampoco la hemos abordado todavía, por lo cual pueden obviarla, pueden dejarla, digamos, en espera, mientras después de la entrega del parcial abordamos conceptualmente esos temas. Y si seguimos un poco más abajo, pues están las estrategias promocionales, que tienen que ver con promoción como a nivel de vender más rápido, ¿sí? Y de darse a conocer, y con publicidad también. Esto también lo abordaremos en el último corte de la asignatura. Y solamente hasta el final encuentran ustedes la estrategia de distribución, que es la que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? La segunda parte de la clase la vamos a utilizar en eso, para trabajar la estrategia de distribución, esta que ustedes ven aquí. Y esa estrategia de distribución tiene que ver muchísimo con la manera en la que yo hago llegar los productos hacia mis clientes, que son quienes están pagando por ello. Más allá de que sea un servicio o un producto tangible, siempre existen estrategias de distribución. Esas estrategias de distribución tienen que ver con, por ejemplo, qué canales utilizar, entendiendo los canales como los medios, ¿no? Es que la palabra canales tiene muchas interpretaciones y muchos contextos. Está, por ejemplo, los canales de televisión, ¿sí? Pues están los canales como el canal de Panamá y los canales que son esas grandes infraestructuras, pero en nuestro caso vamos a analizar los canales, son como medios para hacer llegar las cosas a sus clientes, o sea, los canales en un contexto de mercadeo, son los que vamos a analizar aquí. Adicionalmente a eso, pues hay unos aspectos que tienen que ver con logística que también se determinan, y con distribución que se determinan en esta estrategia, ¿no? Que es, por ejemplo, los costos de envío, en el caso que se vayan a manejar envíos,
o si se van a utilizar, digamos, algún otro tipo de intermediarios o elementos dentro de la cadena de distribución que se utiliza y demás. Y eso lo vamos a explicar ahorita, no se preocupen que ya lo vamos a abordar apenas terminemos el ejemplo que estamos analizando y pasar rápidamente también por los otros dos. Bueno, el caso es que este ejemplo de Condecor, ustedes pueden encontrar aquí muchas similitudes, algunos elementos que vale la pena comparar con lo que están construyendo y que les sirve también para comparar con el trabajo que ya hicieron del corte pasado. Si todo eso lo complementan a las explicaciones que les he dado, a la explicación del protocolo que hicimos en la clase pasada, si lo constatan con los otros ejemplos, van a ver que en cada uno hay cositas que en los anteriores no estaban y que les permiten tener más clara también la propuesta a trabajar. Este tiene que ver con productos y servicios, por eso arranqué con este, porque era el que combinaba las dos cosas, pero ustedes deben revisarlos los tres. Así su proyecto sea de servicios o así su proyecto sea de productos, deben revisarlos los tres para poder hacer el análisis de qué información les puede servir de cada uno de ellos y qué pueden descartar. Es ahí donde quiero ser enfático, porque es esa la habilidad que quiero desarrollar en ustedes, la capacidad de análisis de la información que les estoy compartiendo para poder hacerlo, digamos, o aplicarlo en su trabajo. Que si lo llevamos a la vida diaria, es lo que están requiriendo hoy en día las empresas, ¿no? Una empresa puede contratarlo a usted para que se encargue de un trabajo operativo, algo que es repetitivo, que se tiene que hacer sí con un nivel de cuidado, pero que no varía mucho. Pero hoy en día y en situaciones de reactivación económica como la que nos encontramos, se necesitan líderes, se necesitan colaboradores en las organizaciones que propongan y que entiendan la problemática de una manera diferente, y eso requiere análisis. Para eso ustedes tienen que estar en la posibilidad de comprender, digamos, los problemas en toda su magnitud y no solamente en el pedacito que les compete. Entonces, esto véanlo como si fuera un reto, el no encontrar aquí un formato igualitico para diligenciar ella, sino no encontrar unos trabajos que tienen elementos muy parecidos a lo que el profesor nos ha explicado, pero también tienen algunas diferencias y yo tengo que analizar qué de eso me sirve y qué de eso no me sirve. Ahora vamos a ver el que tiene que ver con servicios. Esta es una empresa, un proyecto que se llama Granja Interactiva y que tiene que ver con el sector turismo. Entonces, lo que ellos ofrecen es servicios de recreación, servicios de entretenimiento que tienen que ver con el contacto con la naturaleza, con los animales domésticos y todo eso, y muchos de ellos también servicios de corte ambiental, ¿no? Cuando lean el problema, el planteamiento del problema y demás, pues lo van a terminar de entender. Y la justificación, aquí pasando rápidamente, muy parecida a la que ustedes construyeron a partir de la perspectiva de mercado, de la perspectiva social, de la perspectiva legal, tal como lo hicimos nosotros, los objetivos también con una estructura similar, recordando que este es plan de negocio, entonces aquí los específicos varían de acuerdo a ese objeto. Y la parte del diseño de la investigación, pues también las mismas similitudes que vimos en el trabajo pasado, en el cual está pues el tema del cálculo de la muestra. Aquí otro ejemplo más para ver cómo calcularon la muestra ellos. Luego se encontrarán con el tema de la encuesta, un poco más, digamos que en este trabajo está abajo, está al final, ahorita la miramos. O venga, vayamos de una vez. Aquí está al final, fíjense que aquí como anexo, está la encuesta que han trabajado con las preguntas y demás, de acuerdo a la pertinencia, digamos, del tema de ellos, y el análisis gráfico, que en este caso no es de torta ni es de barras horizontales, sino de barras verticales. Igualmente válido, ya es decisión de cada uno de los equipos de trabajo cómo la quieren desarrollar, con sus comentarios, que es la expresión de lo que ustedes entienden e interpretan de esos resultados, que solitos muestran un número, pero que siempre deben ir acompañados de esa interpretación. Bueno, otra vez se pone un poquito lento, listo, ya mejoró. Ahora vamos a devolvernos por donde íbamos antes, y estamos en esta parte del análisis del mercado, arrancando, como ya se sabe, con el análisis del sector,
cifras importantes. En este caso, el sector de ellos pues tiene que ver más con turismo, ¿no? Y con el tema de las personas que vienen del exterior, extranjeros que vienen para también disfrutar de ese tipo de turismo ecológico y ese tipo de turismo diferencial que se ofrece aquí en Colombia y que es como la innovación también del proyecto, ¿no? Por eso, cuando lean ustedes esto, se van a dar cuenta de que ellos se enfocaron en analizar su mercado en términos de los extranjeros. O sea, ellos los que consideran clientes son los extranjeros que vienen a Colombia, puede ser que en determinadas épocas con mayor afluencia que otras, pero que son los que vienen a disfrutar de las características naturales del país, ¿no? Esto fue todo antes de la pandemia. Esto es un proyecto que se trabajó como en el 2018, si no me equivoco. Y si ustedes van y le hacen las mismas preguntas de la encuesta otra vez a sus clientes potenciales, pues las respuestas seguramente van a ser muy diferentes, ¿no? Porque ahorita las condiciones son distintas, hay confinamiento nuevamente, de hecho estamos en confinamiento para recordarlo solamente, porque todos lo sabemos, estamos en confinamiento hasta el próximo lunes, inclusive como desde el jueves, y la próxima semana otra vez porque estamos en el pico, tercer pico de la pandemia. De hecho, en una de las clases que tuve esta semana, tuve como una experiencia muy bonita porque un estudiante me pidió como un espacio para hacer una oración, porque uno de sus compañeros estaban enfermos y las familias de ellos. Yo, por supuesto, pues me pareció absolutamente conveniente, absolutamente viable que hiciéramos eso y se dio un espacio como de 5 minutos para hacer esa oración porque pues, más allá, digamos, de las opiniones personales que tengamos de la pandemia y demás, pues hay que tener como ese nivel de empatía mínimo con las personas, ¿no? Y este paréntesis que hago aquí es como para conectarlo con nuestra realidad. En el caso del proyecto, pues sí, el tema de turismo en ese entonces estaba muy bien referenciado, de hecho eso era una apuesta competitiva del país, aprovechar todo el potencial turístico. Hoy en día eso está en stand-by, eso está pausado y seguramente entre un año, un par de años, cuando la reactivación económica surja efecto, pues nuevamente va a poder funcionar este tipo de proyectos. Pero si ustedes le hicieran esas preguntas a esos clientes potenciales, seguramente dirían que no están interesados, que no lo harían por lo pronto, que no estarían dispuestos a pagar. ¿Y eso qué llevaría? Llevaría a que hay que reestructurar y repensarse entonces la oferta, porque debería ir más dirigida hacia temas virtuales, hacia una oferta que permita como acceder de pronto a esos servicios, pero de una manera diferente, tal cual como lo han hecho algunas otras compañías o organizaciones que trabajan con entretenimiento, que han buscado como fortalecerse por medio de la virtualidad y todo eso, y que se hacen fiestas virtuales y todo eso. Bueno, tal vez por ahí es una primera idea que se me ocurre, pero que sería trabajo del equipo desarrollador generar como esas propuestas y confirmarlas con su mercado. Bueno, entonces seguimos explicando lo que se menciona aquí, lo que se documentó aquí, luego el análisis del sector, arrancan con la explicación de la caracterización básica de sus productos, entonces aquí ustedes pueden ver qué es lo que ellos ofrecen. Charlas educativas, acceso al huerto ecológico, talleres, caminatas, fogatas, alojamientos, o sea, puros servicios. Casi todos son servicios y por eso catalogamos este ejemplo como el de servicios para aquellos de ustedes que estén trabajando ese tipo de proyecto, ¿no? Entonces aquí van a encontrar muchas similitudes. Fíjense que la estructura que utiliza aquí para analizar el mercado es diferente. Aquí no se habla de mercado potencial, mercado disponible y mercado objetivo o meta, sino que hablan de clientes objetivos, por acá un poquito más abajo habla de clientes potenciales, pero al final empiezan como a expresar o a considerar las mismas variables que lo hemos hecho. Es como resolver el problema de una forma o con unos enunciados diferentes, pero al final está analizando la misma información. Recuerden que ellos están analizando los extranjeros que entran al país y por ende que tienen las características de ser clientes potenciales para ellos para tomar esos servicios de turismo. Y aquí en adelante continúa el análisis, que luego pues lo pasan o lo complementan con temas
de gráficos y demás, pero que le apuntan a lo mismo, ¿sí? A descubrir entonces cuántos de esos pueden ser sus clientes y cuantificar entonces un valor, un número de personas en este caso que tienen esa característica de clientes potenciales. Inmediatamente después trabajan la parte de la competencia. Esa parte de la competencia la hacen por medio de un cuadrito también, donde se analizan otras granjas, así como temáticas o interactivas, que están enfocados también en el tema de turismo, muy afectadas por este tiempo todas ellas, por los motivos que acabamos de explicar, pero que en ese entonces era un análisis totalmente válido, algo parecido también a lo que hacemos con la matriz de competidores. Es casi que la misma información que recogemos de otras formas, pero que permite también hacer el análisis de una manera alterna. Bueno, luego de esto habla del mercado global, el tamaño del mercado global, y habla también como de algo que ellos llaman el tamaño de mi mercado. El tamaño de mi mercado es básicamente el mercado meta, o sea, lo que ellos quieren acceder, dadas sus condiciones, de ese mercado disponible en términos de cómo lo hemos trabajado nosotros. Entonces, miren el valor aquí. Se dice, el tamaño del mercado será el 5% del mercado global, es decir, 35.877. Esta cifra es como la que yo les propuse a ustedes, del 10% de ese mercado disponible que ustedes quieren acceder y que habíamos definido como el supuesto para poder calcular el mercado meta o el mercado objetivo. Entonces, aquí de nuevo se requiere esa capacidad de análisis para que ustedes al leer esto digan, ah, ya entendí, esto es lo que yo estoy haciendo como mercado potencial o mercado disponible o mercado objetivo. Ok, aquí puedo confirmar, por ejemplo, si los datos o la forma en la que yo organicé la información es válida o si de pronto no sería así, y usar el referente de la manera que el profesor nos lo quiere proponer. Después de eso, sí viene el plan de mercadeo, donde se abordan otras de las 4 P's, que son precio, producto, promoción y plaza. Las 2 primeras las vamos a obviar, o sea, la estrategia de precio y la de promoción, hasta una próxima clase que tengamos que abordemos esos temas. Y ya saben ustedes que estos trabajos no tienen estrategia de producto, porque no fue el enfoque en ese momento. Sí tienen estrategia de distribución y ahí podrán encontrar entonces algunas comparativas. Vamos un poco más, y por acá nos encontramos con la estrategia de distribución, ¿sí? Esa estrategia de distribución, como les dije, analiza entonces que los canales que van a utilizar, que es un tema que ya abordaremos, lo de las políticas de servicios y demás. Esta parte de la táctica de ventas sí es como de la estrategia de precios, simplemente que lo ubicaban aquí en otro orden. Y con eso, digamos, ya termina este segundo ejemplo. Aquí están los anexos, que son las gráficas de la encuesta, de las respuestas, que ya las habíamos visto también. Entonces, ustedes estarán pensando, profe, entonces allí también faltan muchas cositas que en el protocolo nuestro están. Y la respuesta es así, es correcto, ¿sí? Y recuerden que el argumento de fondo es, nosotros sí nos estamos enfocando en el estudio de mercado, por eso hay que ser más rigurosos con la información de mercado que estamos analizando y que estamos estudiando. Y por eso yo le incorporé nuevos elementos que no están en estos ejemplos, pero eso no quiere decir que no sean válidos como referentes. Y el último es el de producto, el cual voy a pasar como muy rápido también. Este de aquí es un proyecto que se llama Artec, y Artec es una empresa que fabrica y comercializa productos de madera plástica. La madera plástica es un producto que se construye, digamos, a partir de muchas veces materiales recuperados, o sea, distintos tipos de plásticos que se peletizan y luego se convierten como en una materia prima, o también a partir de materias primas vírgenes, o sea, plásticos vírgenes que se utilizan para esta industria. La principal característica de la madera plástica es que el diseño y los colores y todo lo que se le da es un símil a la madera. Entonces, ¿cuál es la característica principal de la madera? Pues que es bonita y vistosamente es mucho más preferible que cualquier artículo de plástico, ¿no? Eso nadie lo pone en duda. Lo que pasa es que su durabilidad
y por lo menos en condiciones de intemperie, pues es mucha menor que las del plástico, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta propuesta es combinar un poco de esos dos mundos, o sea, del de la madera y el de la plástica, lo visual y el diseño, que muchas veces es el fuerte de la madera, con las características de durabilidad, de asequibilidad también, porque es más barato del plástico. Y hace artículos mobiliarios como por ejemplo mesas, escritorios, asientos y otras más, que se los voy a mostrar rápidamente ahora, que tienen esa característica visual de madera, pero que realmente son plásticos. Aquí hay un elemento ambiental muy fuerte, ¿no? Porque la recuperación de todos esos productos tiene un impacto favorable a nivel ambiental y él lo justifica, digamos, a lo largo de todo el proyecto. El planteamiento del problema otra vez, con lo que se arranca, ya ustedes lo conocen, objetivos tal cual, en el caso de Artec, pues para un plan de negocio, un poco más abajo, la justificación en las perspectivas ya conocidas, económica, social, ambiental, etcétera. Luego viene la parte del diseño metodológico con el tipo de investigación, el cálculo de la muestra, el cuestionario, también aquí se habla del cálculo de la muestra, cómo se determina, aquí las variables que ustedes ya conocen, que el margen de error, que el tamaño de la población, el nivel de confianza, luego viene entonces aquí el cálculo para al final decir que ellos van a partir de estos datos, en el caso del proyecto Artec, van a partir de los datos del número de viviendas que hay y de la estratificación social, porque ahí está, digamos, concentrado su mercado potencial, ¿no? Y dice, vamos a tomar entonces los estratos que están aquí, medio, medio alto y alto, y el número de viviendas que hay en esos estratos como tamaño de la población para poder entonces calcular la muestra. Esto es un ejercicio que ustedes ya hicieron a su manera, ¿no? Y el resultado al que llegan es 390 encuestas. ¿Listo? Yo recuerdo que con él, justamente Felipe Trujillo se llama el emprendedor, con él justamente llegamos a una conclusión parecida a la que llegué con ustedes, y es, no es necesario hacer como esas 390 encuestas porque necesitamos avanzar en la construcción del proyecto. Entonces, con que te hicieras unas 100 o 150, ahí tenemos ya un ejercicio de tendencia que nos sirve para analizar que efectivamente se hizo así y que luego el análisis que él le hizo gráfico a las respuestas y todo eso, pues obedeció a esa sugerencia también. Bueno, aquí un poquito más abajo está la parte de la encuesta donde habla del instrumento y las preguntas con el respectivo análisis gráfico en cada una de ellas. Este sí fue a partir de gráficos de torta, o sea que, si no me equivoco, esto salió directamente de Google Forms o de una tabla en Excel que él tenía para poderlo hacer de esta manera. Un caso similar me imagino que es lo que están haciendo todos ustedes para el análisis de la información. Esto, reitero, es el primer punto de la entrega, ¿no? Del protocolo del segundo parcial. Realiza un análisis generalizado de los resultados que él consideró más importantes, como haciendo mención a cómo los va a aprovechar y a qué considera pues importante todo eso. Y después viene de nuevo la parte del análisis del mercado, analizando el sector. En este caso, el sector al que él pertenece es el de los plásticos y el de la recuperación, pues digamos, de productos plásticos que se utilizan como para generar nuevas materias primas y demás. Entonces, todo eso lo documenta aquí con información de fuentes secundarias y demás para fortalecer ese estudio de mercado en la parte del análisis del sector. Y luego arranca con la caracterización del producto. Estos son los productos que él propuso vender en su proyecto, que son muebles para terrazas y exteriores, muebles para juegos de sala, perdón, para exteriores también, todo el tema como de postes para acercamiento, de adoquines, de pisos que vienen siendo como un sustituto para el piso cerámico, que es de plástico con una apariencia de madera. Y los postes son para hacer cercamiento, así como en las fincas que se cercan los límites con unas como esclavas de madera que se clavan y se va acercando con
otro material metálico ahí, como con alambres de púas y todo eso, pues él vende ese tipo de productos, pero que son hechos a partir de plástico y que tienen una durabilidad mucho mayor que esos otros de madera, ¿no? Eso es, a grosso modo, como la caracterización o la oferta que él hace en términos de su portafolio, y hasta ahí queda. Nosotros sí lo trabajamos, ustedes y yo, lo hemos trabajado de manera más detallada, hablando de los atributos, hablando de los beneficios, de las características de cada uno de esos productos en la estrategia de productos. Luego viene ya la parte del cliente, donde él segmenta, define cuáles son esos grupos de clientes a los que se quiere dirigir, y define dos tipos de clientes: un cliente empresarial o corporativo y otro cliente que es más como persona natural, ¿sí? Como ustedes o como yo, que pueden comprar para sus hogares, para sus fincas, para algún lugar en particular, y empieza a analizarlos también. Aquí está, por ejemplo, empezando a analizar el de empresas, el segmento de empresas. ¿Todo eso para qué? Para luego poderlo cuantificar, ¿no? ¿Y cómo lo cuantificamos? Bueno, ya lo sabemos de sobra, que es por medio de definiendo un mercado potencial y partiendo de las cifras de documentos o información secundaria, ¿no? Es lo que él hace aquí también. Recoge datos de cámara de comercio, de proyectos, de constructoras, que serían como sus clientes potenciales, y aquí los cuantifican, tanto el mercado potencial de empresas como el mercado potencial de personas. Si seguimos ahí, habla después de la competencia. Aquí sí realiza una matriz más parecida a la que nosotros tenemos, donde coloca los competidores por un lado y por el otro empieza como a definir cuáles son su oferta de productos y servicios, y hace como un análisis rápido allí. Tal vez no lo evalúa, así como lo hacemos en la matriz de competidores, pero pues tiene sí algunas similitudes. Y luego viene todo el plan de mercadeo. Arranca con estrategia de precio, no la veremos por ahora. No hay estrategia de producto por el mismo motivo de los anteriores. En la estrategia promocional, que la veremos después, aprovecho para decirles que trabajaremos también aquí algunos elementos de la marca, donde ustedes puedan definir un logotipo, un eslogan y una identidad básica para la empresa y para la propuesta que ustedes están trabajando. Todo eso irá dentro de la parte de la estrategia de promoción y publicidad. Y finalmente, sí habla acá de la estrategia de distribución, nuevamente enfocándose en los canales de distribución, las estrategias que tienen que ver con ese tema y que son las más convenientes para la empresa. Esto es, muchachos, el ejemplo de Artec. La tarea será que lo revisen en detalle, miren de aquí qué pueden utilizar para el caso de los proyectos de productos, al igual que analizar los otros y hacer el mismo ejercicio. Bueno, me tomó un poquito de tiempo como analizar cada uno de esos, porque quería ser claro en que sí hay mucha información útil, pero no es exactamente igual el protocolo, y los motivos ya los he mencionado, y espero entonces que sea de utilidad para todos ustedes, para que echen mano, digamos, de los comparativos que pueden hacer. De todas formas, pues el profesor siempre va a estar disponible, ¿no? Aprovecho ya para decir que aunque la otra clase el próximo sábado es festivo y no, obviamente no nos vamos a poder encontrar, porque de lo contrario sería como ser muy intrusivo con ustedes, proponerles que nos reuniéramos ese día y demás, pues eso va inclusive en contra de las políticas de la universidad, pero sí quiero abrir el espacio como para que los que quieran me envíen el día anterior, puede ser el viernes, como el avance, eso sí por WhatsApp, me lo envían por WhatsApp, y yo el lunes siguiente o el martes les envío mi realimentación de manera de mensaje de voz, listo, de nota de voz, para que, si bien no nos vemos, pues podamos como avanzar en ese sentido, ¿no? Y que ustedes no sientan que ya el profesor nos dejó todo y no va a haber como alguna revisión, aunque sé que algunos estudiantes no lo necesitan. Hay algunos que ya trabajan porque tienen las herramientas, y les confieso algo, en 3 años que llevo dando este curso, esta es la manera en la que más he tratado como de estructurarlo y de brindarles herramientas, al nivel de explicar los protocolos en clases enteras, al nivel de construir ejemplos
de proyectos que han sido como de mi asesoría anterior y todo eso, y el espíritu detrás de todo esto es como facilitarle a ustedes la vida también, facilitarle a ustedes el desarrollo de esos trabajos que yo sé que no son fáciles, sobre todo porque están como preparándose y están aprendiendo este proceso para más adelante, pero que estoy seguro que va a servir para su formación como administradores. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con este tema de los ejemplos, ahí tocaría ya leerlos ustedes en sus espacios, con detalle y demás. De todas formas, abro un espacio aquí rápido por si hay alguna pregunta, algún comentario antes de continuar con la segunda parte de la clase. Profe, buena tarde. Hola Lady, buenas tardes. Profe, lo que pasa es que yo quisiera saber si de pronto en ese espacio que usted nos está diciendo que podemos abrir el próximo sábado para hacer lo que es, o sea, quisiera saber si en ese espacio que se puede abrir, si los demás están de acuerdo, podemos que tú nos des como, que nos mires como lo que tenemos y nos des como tu punto de vista que nos falta o qué podríamos cambiar. No sé, como para no esperar en la semana, no sé si me hago entender. Sí, pues Lady, desafortunadamente nos toca descartar la opción de vernos el sábado por ser festivo y pues la universidad ha sido muy clara con nosotros los docentes, indicando que no podemos programar, digamos, ni clases, ni asesorías, ni nada en ese horario. Por eso yo les doy la alternativa a los que estén interesados que el día anterior me manden el avance que tienen y sus preguntas puntuales por WhatsApp, por interno, y yo les respondo tan pronto pueda con mis realimentaciones y mis comentarios para mejorar. ¿Listo? Y así no, digamos, no perdemos el contacto y ustedes pueden seguir trabajando a su ritmo también. Ah, bueno, profe, si de pronto lo podemos enviar desde más antes, ¿se puede o tiene que ser el viernes? Pues yo preferiría que sea el viernes porque el resto de la semana estoy ocupado en otras cosas, entonces podría revisarlo como entre el fin de semana y el lunes o martes. Bueno, profe, listo, muchas gracias. Listo, muy bien, Lady. Bueno, ya terminando este tema entonces de la explicación de los ejemplos, ahorita sí me voy a enfocar en lo importante de esta clase, lo más importante, porque todo es importante, pero esto es más importante, que tiene que ver con la estrategia de plaza o de distribución, que es una de las del plan de mercadeo. ¿Ustedes me confirman si están viendo esta diapositiva? Sí, profe, lo estamos viendo. Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces, vamos a tomar nota y a prestar mucha atención en esto. Hay unos conceptos básicos antes de arrancar como con el fondo de lo que nos propone la estrategia de distribución y la estrategia de plaza. Hay unos conceptos básicos que hay que conocer y yo quiero presentárselos. El primero de ellos es el de la cadena productiva. Entonces, ¿qué es una cadena productiva? Es una secuencia de procesos o de actividades que se tienen que dar en toda empresa para poder, digamos, llevar a buen fin el proceso productivo que realiza o la prestación del servicio también en esos casos. ¿Cómo arranca entonces esta cadena productiva? Arranca con toda la parte de provisión de insumos y materias primas, o sea, conseguir los insumos y materias primas que se necesitan. Luego arranca con la parte de producción, o sea, inicia la fabricación del producto, en este primer ejemplo, en el producto que se esté construyendo. Hay también una fase que tiene que ver con conservación, es decir, pensar un poco en como los espacios de almacenamiento o en los espacios de inventario que se necesitan también para el resguardo de los productos, que en el caso de quienes hacen bienes tangibles tienen que considerarlo. Y finalmente, pues una etapa de transformación que tiene que ver con el cambio de todas esas materias primas o insumos hacia un producto final. Ese producto final es el que termina haciéndose llegar hasta el cliente y que tiene un valor agregado o que tiene un elemento adicional dentro de lo que la empresa propone, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de una compañía que haga confecciones, que haga camisas. Pues, ¿cuáles son la provisión de insumos y materias primas? Pues las telas, los hilos, los botones, todo lo que necesita. La producción, pues es el proceso en medio del cual se empiezan a conjugar, digamos, todos esos elementos
La conservación tiene que ver con considerar cuáles van a ser los espacios de almacenamiento, de transporte y demás, tanto de los productos que se necesitan o que están en transformación, como el producto final que resulte después. Y ya el proceso de transformación es el producto final, en el cual queda, digamos, representado, para el caso del ejemplo, una camisa que luego se va a comercializar hacia el cliente. Entonces, después de esta parte de transformación, viene todo el esquema de distribución, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, que es cómo hago llegar yo entonces a los interesados ese producto que ya tengo aquí, ¿sí? Entonces, la distribución puede darse de varias maneras y hay unas formas que son más convenientes para unas empresas dependiendo también de sus condiciones. Y la comercialización es aquel momento en el cual ya se negocia, digamos, con el cliente final y se da la transacción comercial que permite que quede en su poder el producto. Luego de eso, pues viene el uso o consumo del mismo, y después de eso hablaríamos de que se reinicia el ciclo, porque la empresa nuevamente tiene que iniciar ese proceso productivo y recorrer las mismas etapas. Si ustedes están preguntando, profe, ¿y para servicios cómo sería? Bueno, para servicios, lógicamente, nos tendríamos que saltar o tendríamos que eliminar de este ciclo el de conservación y el de transformación, porque los servicios no se pueden acumular ni se pueden guardar en una bodega o en un lugar para luego usarlos, sino que se dan o se prestan el servicio que se necesita. Y en ese caso, entonces, aplicaría la primera parte del ciclo, provisión de insumos, producción, que se cambiaría como por prestación del servicio. Luego sí viene el de distribución, que son los medios que nosotros utilizamos para poder hacer llegar ese servicio o poder contactar, digamos, al cliente. Aquí, digamos, está todo en comercialización, todo el esquema de negociación y la transacción comercial, y luego el consumo o uso del servicio, tal cual como sucede cuando nos prestan un servicio médico o un servicio de asesoría o el servicio educativo que ustedes están recibiendo en estos momentos con los profesores que les damos la clase. Ahora, toda empresa hace parte, digamos, de algo más grande, ¿sí? Que es una cadena de valor de la industria y tiene un rol, digamos, dentro de esa cadena productiva, por así llamarlo. En esta imagen que ustedes ven aquí, se muestran como las distintas cadenas de valor de los stakeholders o de los grupos de interés de una industria. Entonces, hay una cadena de valor para proveedores, hay una cadena de valor de las empresas, fabricantes, por así decirlo, hay una cadena de valor también de los distribuidores, hay una cadena de valor que tiene que ver con los compradores y finalmente una cadena de valor que tiene que ver con el reciclaje o la recuperación de residuos. En toda industria manufacturera se manejan como estos 5 elementos de cadenas de valores productivas. Hoy nos vamos a enfocar en el que tiene que ver con la de la empresa, la cadena de valor de la empresa, que es esta que ustedes ven aquí. Entonces, toda empresa en su cadena productiva, que ya lo estamos más analizando como a nivel individual, no a nivel de la industria, sino a nivel individual, pues tiene que pasar en esa cadena productiva por un proceso inicial de diseño, luego viene el desarrollo, luego viene la producción, luego el mercadeo o, digamos, la forma en la que se considera vender, o las estrategias para poder convencer, digamos, a los clientes de adquirir esos productos o servicios. Luego, la distribución y finalmente el servicio al cliente, que es el que viene luego del uso del mismo, ¿no? Cuando estamos hablando de diseño y desarrollo, que son las etapas iniciales, son las etapas como previas o de alistamiento al proceso productivo de prestación del servicio. Entonces, si yo no diseño lo que voy a hacer y luego genero como un prototipo o un primer producto funcional, pues no voy a poder iniciar producción. Por eso siempre se habla de que hay unas etapas de alistamiento previas en toda cadena de valor de una empresa, que luego, si funcionan bien, pues se llevan al momento de producción, de mercadeo, distribución y servicio al cliente. Entonces, como si estuvieran articulados cada uno de estos procesos, que son secuenciales, o sea uno después del otro, y que permiten que las empresas puedan funcionar de manera óptima. Bueno, esos eran un par de conceptos iniciales. Aquí vamos a ver 4 conceptos también muy rápidos relacionados con la estrategia de plaza o distribución. Entonces, 1, los canales.
¿Qué son los canales? Pues ya lo hablábamos un poquito al inicio de la clase. Los canales son los medios elegidos por una empresa para que su producto avance desde su lugar de fabricación hasta que llega al consumidor. Entonces yo en esos canales puedo ser únicamente yo el que participa en eso y el cliente final, es decir, como si el canal fuera directo, o puedo también utilizar otros intermediarios o otros jugadores dentro de ese esquema, ¿no? Esos intermediarios o jugadores es lo que se llaman como canales indirectos, que los vamos a analizar ahorita. Pero en síntesis, lo que se busca con los canales es la forma más eficiente de lograr que las empresas hagan llegar sus productos o servicios hacia sus clientes o hacia sus consumidores finales. Hay otro concepto que lo van a necesitar y yo creo que aquí vale la pena hacer de una vez ya como algún comparativo para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta con lo que pide el protocolo, ¿no? Yo suelo explicarles como en cada parte del protocolo cómo deberían de responderlo y las definiciones que les estoy dando le van a ayudar a hacerlo. Entonces, con esa primera parte de los canales, ya sabemos que vamos a tener que elegir algunos de los canales que el profesor nos va a explicar ahorita. Pero en lo que tiene que ver con la cobertura de mercado, miren lo que dice aquí, es la decisión estratégica sobre la cobertura de mercado, y apunta a tener una mayor o menor amplitud de puntos de venta o contacto en un determinado territorio. Entonces aquí ya estamos hablando de cómo pienso yo llegar, o sea, por medio de qué estrategia pienso yo llegar de manera más masiva o menos masiva hacia los clientes, ¿sí? Eso lógicamente requiere de un despliegue de infraestructura, o sea, se requieren unos puntos de venta, se requiere utilizar intermediarios y demás, pero lo que sí les puedo adelantar es que por definición hay tres tipos de estrategia para lograr cobertura de mercado. Una que se llama intensiva, otra exclusiva y otra selectiva. Esa la explicamos como un poquito más adelante cuando ya hayamos avanzado más en la parte de los conceptos básicos y va a ser clave que ustedes identifiquen cuál les sirve más a usted, ¿sí? Por lo pronto, les pido que nos quedemos entonces con la explicación, bueno, no con la explicación, con la mención de esos tres tipos de estrategia de distribución que permiten alcanzar la cobertura de mercado, que son intensiva, exclusiva y selectiva. Lo otro a tener en cuenta como concepto básico es el lugar de operación. Entonces, el lugar de operación sí es muy fácil de entender, ¿no? O sea, es explicar si yo necesito un espacio o una locación para poder trabajar, para poder operar, ya sean servicios los que yo presto o ya sea algo que yo fabrico, pues tengo que incluir dentro de mi estrategia de distribución si requiero un espacio y cómo sería ese espacio, cuáles son las características que debe tener, que deben ser convenientes para mí, ¿no? Entonces, lo primero es pensar como dónde me ubicaría, en la ciudad, en qué comuna, en qué zona, en el norte, en el sur, como en qué espacio, y aquí estamos hablando de algo que es hipotético, ¿no? No es que ustedes van a salir a alquilar un local, sino que van a considerar cuál es la ubicación que más les conviene, estratégicamente hablando, para poder hacer el despliegue de sus operaciones, y tiene que ser pues muy conveniente en términos de ubicación para que estén cerca de su grupo de interés, de los clientes a los que quieren llegar y todo eso. A eso nos referimos con lugar de operación. Por acá, en el protocolo, pues hay una pregunta que habla acerca de eso. Miren, definir su lugar de operación y justificarlo. Entonces, ahí ya nos hacemos una idea más clara de qué es lo que nos pide el protocolo y cómo debo responder. Ahora vamos a hablar de este tema que algunos de ustedes seguramente lo han podido trabajar o escuchar o lo conocen muy bien, que es la logística. La logística hace parte de la estrategia de distribución o la estrategia de plaza en términos del estudio de mercado. Pero pues es tan importante que es una disciplina aparte de la administración, lógicamente, ¿no? La logística, ustedes en su condición de emprendedores y gerentes van a tener que tomar decisiones relacionadas con logística todo el tiempo porque esta tiene que ver con los procesos y las actividades que se hacen para la obtención de materias primas, insumos, transportes y demás, no solamente en lo que tiene que ver con materias primas, sino con producto final también,
y el tema de manejo de inventarios y el tema de cómo movilizar hacia el cliente final, todo eso. Entonces, guarda mucha relación con todo el proceso administrativo como tal y con todas las áreas de la empresa, porque si en mercadeo cambian las estrategias, la logística tendrá que ajustarse a esa reacción o a esos cambios que van a tener los clientes frente a las estrategias de mercadeo. Si el producto cambia, si las condiciones del producto cambian, o sea, en donde se desarrolla el producto cambia y se vuelve de pronto un poco más frágil, un poco más difícil de transportar, entonces la logística se tiene que ajustar a eso. Entonces decimos que la logística es una disciplina transversal hacia las actividades administrativas y por eso aquí en este caso las consideramos dentro de esa estrategia. Bueno, tanto inventarios como despachos hacen parte de la logística en las empresas, ¿no? Y aquí vamos a pasar a analizar entonces, primero, para comprender qué es la logística dentro de una organización y segundo, para explicarles los 4 tipos de logística, que lo bueno de esto es que uno puede verlo, digamos, en su vida diaria. Ustedes pueden analizar cualquier producto que compren, pueden empezar como a analizar cómo es la logística, ¿no? Y si son pues, bien curiosos, pues pueden investigar como cada uno de los pasos o de los procesos que llevan a cabo esas empresas para sus procesos logísticos. Inicialmente decimos que la logística se enfoca en la ejecución, planificación y control de todas las actividades relacionadas con la obtención, almacenamiento y traslado de materiales, ya sea materias primas o ya sea producto terminado o producto final. Entonces recuerden, ejecución, planificación y control de todas las actividades relacionadas con movimientos, almacenamiento, obtención de estas materias primas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que persigue la logística? Pues son los objetivos que comulgan muy bien con los objetivos estratégicos de las organizaciones, que son, por ejemplo, el fortalecimiento de la relación con sus clientes y sus proveedores, que en la medida que mejore esa relación, pues eso redunda en un incremento de la satisfacción y un incremento de la rentabilidad de las mismas ventas y de la misma actividad económica. El cuidado del medio ambiente, porque muchas veces estas prácticas logísticas permiten implementar cambios y nuevas tecnologías, por ejemplo, en los empaques, ¿sí? Que ya no se utilicen plásticos tradicionales, sino que se utilicen algún otro tipo de bolsas para el recubrimiento de los productos, que sean biodegradables o que tengan algunas otras características de valor agregado. Y eso va en pro del cuidado del medio ambiente. El tema de la excelencia en el servicio al cliente y la generación de valor. Entonces, si la cadena logística funciona bien, los tiempos se cumplen, la calidad del producto se mantiene y no se presenta ninguna experiencia desagradable para el usuario, pues se garantiza un muy buen nivel de calidad y se genera entonces la satisfacción y la generación de valor para el cliente. Y finalmente, pero no menos importante, pues hay un objetivo de minimización de los costos, ¿no? De que lo que le termina costando a la empresa, todo lo que tiene que pagar por transporte, por los materiales y todo lo que usa para la logística, el personal que participa ahí, todo eso empiece como a minimizarse o a disminuirse en la medida de las posibilidades, pues es uno de los objetivos que busca también la logística. Tal vez como automatizando algunas partes de la transportación de los productos, por ejemplo, por medio de esas bandas automáticas que mueven los productos de un lado a otro. Bueno, ese sería como un ejemplo, pero lo que hace la logística pues es trabajar en pro de la minimización de esos costos, además de los otros objetivos mencionados. Aquí hay unos principios orientadores que sirven para entender el propósito superior de la logística, ¿no? Entonces, producto correcto disponible, cantidades correctas, condiciones correctas, costos correctos, tiempo correcto, lugar correcto en materiales y dirigido al cliente correcto. Esto tiene que ver mucho con el tema de planeación estratégica también. Los duros en este tema toda la vida, o sea, hace muchos años, han sido los orientales, específicamente o especialmente los japoneses, quienes han trabajado metodologías muy interesantes que tienen que ver con el tema
de optimización de los procesos productivos y optimización de los procesos logísticos también. Entonces ellos se inventaron algo que se llama el just in time para poder que se disminuyan los desperdicios, para que los costos bajen también, para que la gente se especialice más en lo que hace, y todo eso redunda en el cumplimiento de estos objetivos que vimos hace un momento. Toda esa metodología hoy en día ha migrado hacia un concepto aún más interesante y más complejo, que es el Lean Manufacturing, ¿sí? O como, es que no tiene una traducción así literal, pero el término que yo he escuchado es manufactura esbelta, que es unos procesos de manufactura y de logística más refinados, más sofisticados, que permiten redundar en beneficios para los clientes, beneficios para la misma empresa y para todos sus grupos de interés. Cuando ustedes tengan una clase por allá como el sexto semestre que se llama Teorías Modernas de la Administración, seguramente van a abordar esos temas, analizar temas como calidad total, por ejemplo, o just in time, o balance scorecard, que tiene que ver con planeación estratégica, o lean manufacturing. O sea, todos estos son importantísimos, interesantísimos, que ustedes los utilicen como herramientas en su formación y uso posterior a nivel de las decisiones gerenciales que tomen. Pero aquí quise mostrarles es como los principios básicos de la logística, que son muy coherentes con los principios de calidad también. Listo, entonces vamos a ver los 4 tipos de logísticas con algunos ejemplos súper fáciles de identificar. Entonces hay una primera logística que es la logística de aprovisionamiento, ¿sí? Entonces, como la palabra lo indica, la logística de aprovisionamiento tiene que ver con aprovisionarse, o sea, con los insumos, materias primas, productos que necesito para poder trabajar. Inclusive, pues allí también podemos hablar de que ese aprovisionamiento tiene que ver en términos de las personas que se necesitan, ¿sí? Digamos, el poder contar con ellos en el momento que se necesita, a nivel pues de mano de obra para poder adelantar los procesos, pero especialmente enfocado en el tema de la consecución de las materias primas y los suministros, garantizar pues que se cuenta con ellos también. Entonces, un ejemplo muy sencillo sería si ustedes tienen un proyecto de panadería, entonces la logística de aprovisionamiento tendría que ver con la cantidad y en dónde conseguir, por ejemplo, la leche, los huevos, la harina, el azúcar, la sal, o sea, todos los materias primas que necesitan para poder fabricar sus productos, y ahí se encierra en la logística de aprovisionamiento. ¿Qué algunos factores a tener en cuenta? Y ojo, porque no les estoy diciendo que eso tienen que responderlo en el protocolo, simplemente es para explicar a nivel conceptual cómo funciona la logística de aprovisionamiento, ¿sí? Aquí todo lo que les estoy explicando de logística no es para que lo respondan en el protocolo, sino para que me entiendan cuál es el sentido y lo que busca la estrategia de distribución, en qué se basa, en qué se fundamenta en la logística. Hay un segundo tipo de logística, que es la logística de producción, y aquí ustedes lo podrán relacionar ya directamente con el proceso productivo. Entonces ya nos aprovisionamos, ahorita necesitamos también una logística, pero que nos permita es como organizar mejor y en el momento preciso, en la cantidad precisa, lo que necesitamos para que el proceso no pare, el proceso productivo no pare, ni se interrumpa, ni haya reproceso o pérdidas o desperdicios, ¿sí? Se dice que aquí, pues, buena parte de la responsabilidad está en las decisiones que tomen, digamos, los directivos o la gerencia, que le apunten hacia el tema de la eficiencia y la eficacia dentro del proceso, que no es lo mismo, ¿no? O sea, la eficacia tiene que ver con el tema de la consecución de resultados, mientras que la eficiencia tiene que ver con el uso óptimo de los recursos, ¿ya? Ya ahí será entonces una cuestión de priorizar uno o lo otro o ambos, que es una de las decisiones que deben tomar desde el liderazgo de las compañías. Bueno, aquí también en la logística de producción, comprender que no solamente es funcionar de manera adecuada, garantizando que no haga falta nada en el proceso productivo, sino también buscar la manera de abaratar costos, de producir de manera más económica. Entonces allí de nuevo entra la posibilidad de incorporar tecnologías, de incorporar nuevas prácticas o nuevos avances
que permitan hacer más eficiente todo este proceso. Ese sería el segundo tipo de logística. El tercer tipo de logística, y es en el que nos enfocamos en esta estrategia, es la logística de distribución. La logística de distribución sí es cómo hago yo llegar a mis clientes lo que ya produje, el producto que ya tengo en almacenamiento, en el caso de los que hagan bienes tangibles, y en el caso de los servicios, pues cómo hago entonces para poder prestar ese servicio, qué canales utilizo para ofrecerlos, para llegar al contacto con los clientes que sean lo más convenientes para mí. Elementos a tener en cuenta cuando se está analizando este tipo de logística, pues el tema de almacenamiento, el tema de costos y seguros y el traslado, el valor del traslado de las mercancías, ¿sí? El tema de preparación, que incluye embalajes, por ejemplo, o todo ese tema de alistamiento antes de la movilización de los productos y, bueno, en términos generales, todo lo que tiene que ver con la transportación de esos productos hacia el cliente. Este último tipo de logística, si no creo que sea tan común, de pronto nunca lo habían escuchado, pero es muy importante presentarlo también. Se llama logística inversa. Y la logística inversa tiene que ver con la manera en la cual se garantiza no hacer llegar el producto hacia el cliente, sino recogerlo desde él cuando existe esa necesidad. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Supongo que ustedes tienen una empresa que fabrica zapatos y esa empresa que fabrica zapatos tiene unos intermediarios que son como unas tiendas a las cuales les distribuyen, ¿sí? Entonces, supongamos que son 3 tiendas, esas 3 tiendas ustedes les distribuyen, pero resulta que a una de ellas el producto llegó defectuoso y además tiene una magullación, pues porque el transporte no tuvo cuidado y eso también afectó el producto. Entonces, en ese caso, ¿qué hago yo como compañía? Simplemente le dejo el problema al intermediario o al cliente o genero algún esquema logístico para dar respuesta a eso también. Ese esquema logístico tiene que ver con la manera como se recoge, quién es el encargado de recoger, por ejemplo, ese producto, cuánto me va a costar, a dónde se debe llevar y finalmente darle la disposición adecuada a ese producto recuperado. Si se repara, si se reintegra, si se recicla, si se destruye, si se hace algo con esa mercancía que presentó algún problema. Entonces hablamos de que es logística inversa porque no se entrega, sino que se recoge, que es algo poco usual, pero que sucede también dentro de estos procesos logísticos y las empresas deben prepararse también para eso. Y ese sería el cuarto tipo de logística de los que estamos analizando. Bueno, entonces ahí ya acabamos la explicación de los tipos de logística como disciplina fundamental y que hay que comprender su concepto dentro de todo este tema de la P de plaza en las estrategias de mercado. Y ahorita vamos a enfocarnos en sí qué es lo que tienen que hacer, a qué tienen que dar respuesta ustedes dentro de estas estrategias de distribución. ¿Listo? Ya sabemos que incluye temas que tienen que ver con almacenamiento, formas de distribución, intermediarios y demás, pero vamos a entrar al detalle. Lo primero, los canales de distribución. Entonces, los canales de distribución son los medios que vamos a utilizar, ¿sí? Que son diferentes para cada empresa, pero hay unos que vienen, digamos, definidos por defecto, ¿no? De esos que vienen definidos por defecto, cada empresa elige el que más le conviene. Explicamos primero el concepto del productor o fabricante, es quien crea el producto. Aquí en esta gráfica que está al lado izquierdo, lo pueden identificar como el color azulito, ¿sí? Y explicamos también el concepto de mayoristas, que son compradores a este productor, pero no cualquier comprador, sino compradores que hacen compras por volúmenes superiores a las 1000 unidades o inclusive mucho más, ¿no? Entonces yo no puedo decir que yo soy un comprador mayorista cuando le compro 100 unidades a una empresa o a un fabricante, sino que tiene que ser muchísimas más. Yo diría que son miles de unidades más para considerarse mayoristas. Y lógicamente las empresas que tienen clientes mayoristas es porque tienen esquemas de producción robustos que les permiten producir en serie y por cantidades, por miles,
que permiten hacer llegar sus productos a muchos otros destinos o muchos otros clientes. El minorista, si es aquel intermediario, ¿sí? O aquel comprador que o le compra al mayorista o le compra también directamente al productor, ¿sí? Se dan las dos situaciones. Normalmente le compra al mayorista, entonces el minorista compra para ahí sí pasar a vender al detalle o a vender al cliente final. Pero entre el minorista y el consumidor final hay un actor más, que es el detallista. Y el detallista es, hagan de cuenta, como esas tiendas de barrio que están muy cerca de las personas, de los clientes, y que permiten masificar aún más el consumo de los productos. Esos serían los detallistas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo que estoy formulando y que estoy haciendo este estudio de mercado de acuerdo a lo que el profesor Cérvulo me está pidiendo? Pues tengo que mirar, aquí en este cuadro a la derecha, de estas cuatro, digamos, formas o cuatro canales que hay por definición, ¿cuál es el que me conviene usar a mí? Entonces, en primer lugar, si yo presto servicios únicamente, de pronto no necesito, lógicamente, utilizar otros canales porque los servicios no pueden ser prestados por medio de intermediarios, sino que los tiene que dar directamente la empresa, a no ser que sea un servicio autorizado, como por ejemplo los servicios de soporte que tienen algunas compañías de celulares, Apple, por ejemplo, ¿sí? Que tiene unos aliados que son certificados, que son los que pueden dar el servicio de soporte. Ellos serían como una extensión pues de ese soporte porque ahí se hacen efectivas garantías y demás, pero pues eso requiere un esquema digamos de funcionamiento más robusto. Para la mayoría de las propuestas que ustedes están trabajando pueden ser o venta directa generalmente o utilizar algunos intermediarios de acuerdo a la necesidad. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? Si solamente me quedo con venta directa o si puedo echar mano también de algunos otros canales. O sea, si puedo utilizar minoristas, si puedo utilizar detallistas. En el caso hipotético que pudiera utilizar mayoristas, pues también. Pero mi sugerencia es que ustedes se enfoquen en analizar si además de la venta directa podrían incluir como algún otro intermediario minorista que les ayudara a vender un poco más allá o aumentar ese alcance, digamos, en cobertura hacia sus clientes que tendrían si solamente fueran ustedes, o sea, si solamente trabajaran con venta directa. Entonces, un ejemplo es el siguiente. Si ustedes están pensando en fabricar artículos de aseo personal, ¿sí? o de limpieza, ustedes pueden vender directamente a los clientes, pero si ustedes tienen la posibilidad y lo consideran así dentro del estudio de mercado, y utilizar un minorista, o sea, otra tienda o otro vendedor que les ayude a distribuir o a ofrecer, digamos, en una zona a la que normalmente a ustedes les costaría más trabajo poder llegar, ahí estarían abordando ese otro canal minorista, ¿ya? Entonces la decisión a tomar aquí es cuál nos conviene más, qué canal queremos utilizar y justificarlo, ¿listo? De hecho, es una pregunta que está aquí bien marcada, como la primera, dentro de la estrategia de distribución. ¿Qué canales, o sea, definir y justificar qué canal de distribución usará o qué canales de distribución usará? ¿Por qué? O sea, justificarlos. En las diapositivas siguientes quise como precisar un poquito más el tema de cada uno de estos canales para dar más ejemplos y vamos a arrancar por hablar del canal directo que se le conoce también como canal corto, ¿no? Porque es la manera más rápida de poder llegar a esos clientes. Es el tipo de canal, digamos, más usado por preferencia, o sea, porque la mayoría de las empresas cuando arrancan tienen que vender directamente, ya de pronto al crecer y al escalar su modelo de negocio pueden utilizar otro tipo de intermediarios, pero como ustedes están estudiando su mercado, entonces ustedes van a definir si les conviene, o sea, si consideran que valdría la pena incorporar en su planeación unos intermediarios a los cuales tienen ustedes acceso porque los ayudarían a crecer más rápidamente. Ese es el caso, como el que les acabo de comentar, de una empresa que tiene un producto que quiere como comercializarse más masivamente y le serviría entonces utilizar esos intermediarios. En el caso del canal directo, se entiende que es el que evita que existan
otros tipos de intermediarios, lo cual al final representa también como un tema de disminución de costos, ¿no? Porque si yo no estoy utilizando intermediarios, sino que es venta directa, pues no voy a tener que como reconocer un valor, una comisión o algo así a esos intermediarios, sino que todo me quedaría a mí, pero en contraprestación, o sea, lo que sacrifico por eso sería pues tener un menor alcance, ¿no? No poder utilizar la influencia, digamos, y la posibilidad de que ese intermediario también trabaje para mí o venda mis productos. De ahí en adelante están los canales que se conocen como canales indirectos, que son los otros de los que veníamos hablando. Cuando hay algún intermediario, ya es un canal indirecto, porque ese intermediario es el que se entiende con el cliente final. Puede que yo maneje o le apueste a varios canales a la vez, o sea, tanto venta directa como un canal indirecto por medio de algún intermediario. Cuando ese canal indirecto solamente tiene un intermediario, entonces se habla de que es un canal de distribución corto. ¿Por qué? Porque no es el directo, pero es la otra forma más rápida de llegar a esos consumidores finales, que es utilizando la infraestructura y las capacidades que tiene ese intermediario, como por ejemplo el detallista. O sea, por ejemplo, una tienda de barrio a la que ustedes le pudieran proveer sus productos y que ellos los vendan ahí, a la par que ustedes venden por internet o utilizan sus medios, pues, un punto de venta directa o lo que haga falta para poder vender. Después de eso, seguiríamos con el canal indirecto, pero ya algo que se conoce como el canal indirecto largo, porque hay más intermediarios participando en medio de ese trasegar del producto hasta el cliente final, hasta el consumidor, y en cada uno de estos puntos, pues empieza a generarse, digamos, mayores costos que alguien tiene que asumirlos, ¿no? Entonces, ese alguien tiene que asumirlos, tiene que ser o el cliente vía precio, un incremento en el precio, que es lo que generalmente pasa, o sea, cuando ustedes compran un producto en una tienda autorizada, probablemente sea más costoso que si lo compran directamente, si hacen el pedido directamente al fabricante. Lo que pasa es que el fabricante puede que no venda así al cliente por detal, entonces le toca a uno pagar así por esos medios. Por ejemplo, los que compran celulares. Usted puede comprar un celular directamente por internet en la página del fabricante, Samsung, por ejemplo, o Apple, y le sale un precio diferente que si le compra a una tienda en San Andresito o si compra una tienda especializada en un centro comercial o cualquiera de esos, probablemente un precio mayor, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces si el fabricante no está vendiendo o tiene agotado el producto? Pues que le toca a usted recurrir a esos intermediarios que sí lo tienden, aunque más caro. Entonces, esto tiene sus pros y sus contras, el canal indirecto largo. O sea, es bueno porque aumenta cobertura y permite que los clientes puedan conseguir de alguna otra manera el producto, a veces cuando no es directamente del fabricante. Pero se pierde un poco de eficiencia si no se maneja bien, digamos, ese proceso en el canal. Un ejemplo perfecto es lo que pasa con la mayoría de los productos de origen agrícola. Los campesinos, que son los que cultivan y siembran y recogen la papa, la yuca y todos los productos pues, que salen de la tierra, tienen un precio de venta, pero como no tienen manera de hacerlo llegar hasta ese consumidor final, que son ustedes, yo, sus familias y todos los que consumimos eso, entonces tienen que utilizar los intermediarios. Entonces, ¿cuáles son esos intermediarios? Pues ahí puede que un mayorista, que sea el centro de acopio, donde llegan todos los productos que ellos tienen que vender a precios, digamos, muy bajitos para poder vender rápido, y esos centros de acopio le pueden vender o despachar a los supermercados y algunos otros que serían como los minoristas, y así sustantivamente los supermercados podrían vender a las tiendas de barrio también, y en esas tiendas de barrio compran los consumidores. En cada uno de esos elementos se va aumentando un poquito el precio que se recarga sobre el consumidor, o tiene que sacrificar el fabricante también parte, digamos, de su utilidad o de lo que espera ganar del producto, como pasa con los campesinos, para que se extienda tanto, digamos, este canal largo. Entonces tiene sus pros y sus contras a partir de los ejemplos que yo les estoy proporcionando. Pero podrían ustedes analizar si en el hipotético caso que ustedes
quisieran considerar un canal indirecto largo, pues cuáles serían cada uno de esos intermediarios y cuáles serían los costos o las condiciones a manejar con cada uno de ellos. Listo, para terminar, muchachos, voy a hablarles de lo que había quedado pendiente, ¿no? ¿Se acuerdan hace un rato cuando les estuve hablando del alcance, por acá arriba? De la cobertura de mercado, que les dije que ahí había que definir una estrategia a utilizar, una estrategia de distribución a utilizar, que puede ser intensiva, exclusiva o selectiva. Entonces, vamos a identificar cuál de ellas nos puede convenir más a nosotros a partir de entender qué significa cada una de ellas. Esto es una pregunta también de la del protocolo. Aquí está. Aquí dice, elegir un tipo de estrategia de distribución y argumentar su elección. Entonces hay que analizar cuál nos conviene. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Las estrategias de distribución a lo que le apuntan es a la toma de decisiones acerca del uso de los canales y demás elementos relacionados con la cadena de valor de la empresa. La primera de las estrategias de distribución es la que se conoce como la distribución intensiva, ¿sí? Intensiva viene de intensa, o sea, de algo que se hace como masivamente, que se hace en volumen. Entonces, este tipo de estrategias de distribución son las que se consideran cuando se quiere llegar a la mayor cantidad de intermediarios posibles, a la mayor cantidad de minoristas o detallistas que podamos llegar. ¿Para qué? Para aprovechar el alcance adicional que tienen ellos hacia los clientes, ¿sí? Ahí, como le explicamos hace un rato, sería como utilizar un canal indirecto largo, ¿no? Pero tiene sus pros y sus contras. Entonces, ¿qué tipo de productos le serviría este tipo de distribución? Pues los productos que son de consumo masivo, o sea, alimentos o de pronto productos de aseo personal o todo lo que uno puede conseguir como en un supermercado, en una tienda. Eso podrían ser susceptibles de la utilización de una estrategia de distribución intensiva, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el objetivo ahí es poder llegar a la mayor cantidad posible de puntos de venta, de distribuidores, que me permitan no solamente vender, sino posicionar ese producto, ¿no? Que se pueda conseguir en todas partes, que sea asequible, digamos, que no tenga que desplazarse el cliente hasta donde yo tenga mi planta de producción o hasta donde yo tenga mi punto de venta, sino poder utilizar esos intermediarios también. Entonces, los ejemplos adicionales que ustedes podrían proponer son todos aquellos que coincidan con el tema de consumo masivo, pero que estén pensados para ser distribuidos como por estos intermediarios o por superficies, ¿no? O sea, por clientes que por intermediarios, perdón, que puedan masificar de manera eficiente, de manera efectiva, esos productos que ustedes quieren hacer llegar más rápidamente. Hay una segunda forma de estrategia de distribución, que es la que se llama estrategia de distribución selectiva. Entonces, a diferencia de la anterior, esta es como más cerrada, esta no quiere llegar a todos los intermediarios posibles, sino que quiere llegar a unos intermediarios como más específicos, más bien pensados, los que le permiten como poder llegar estratégicamente a lugares en los que quiere llegar, no a todo lado, ¿sí? Entonces, ejemplos de estos hay varios. Uno es el tema de los productos de tecnología que suelen utilizar esta distribución selectiva. Cuando usted va a conseguir un producto como por ejemplo un computador, pues usted no lo consigue normalmente en cualquier tienda, ¿no? O en cualquier supermercado. Sí hay unas cadenas de mercado que son multinacionales que tienen dentro de su oferta y su gran infraestructura, pues todo, o sea, ahí venden de todo. Pero la mayoría, digamos, de los supermercados intermediarios no le dan a usted la opción de comprar un televisor. Entonces, ¿dónde sí lo consigue? En tiendas especializadas. Usted puede ir a una tienda de tecnología, puede ir a la pasarela, puede ir a algún lugar así donde usted sabe que allá lo va a conseguir, pero no es en todo lado. Entonces ahí es donde uno dice hay distribución selectiva, porque las empresas que venden ese tipo de productos, pues se encargan de proveer los lugares específicos que ellos autorizan, digamos, y que son convenientes para poder como ofertar o hacer llegar sus productos a esos lugares. Entonces, otros ejemplos
que existen de estas estrategias de distribución selectiva son, por ejemplo, los artículos deportivos. Cuando uno tiene artículos deportivos como, por ejemplo, balones o zapatos especiales o todos esos accesorios o artículos como, por ejemplo, canchas de baloncesto como de esas pequeñas que son sintéticas o cualquier otro producto de ese tipo, pues uno no lo puede conseguir en ningún lado, en cualquier lado, ¿cierto? Tiene que buscar tiendas especializadas. Yo recuerdo una que hay por acá, por el norte, ahí en el Éxito de la Flora, que hace poco, que hace como un año más o menos que la abrieron, que se llama, ¿cómo es que es? Manhattan, no, se llama Maratón es que se llama. No sé si ustedes la conocen, la han escuchado. Maratón es una de esas compañías que hace distribución selectiva porque los productos que ahí se venden no se consiguen en cualquier parte, sino que tienen unos usuarios o unos vendedores autorizados y hace que sea, digamos, un poquito más selectiva, específica, esos intermediarios. Al mismo tiempo se reducen un poco los costos, ¿no? Porque se acorta también el canal, o sea, se disminuye el número de intermediarios y por ende, pues también de actores que participan y que buscan ganar algo en ese proceso. O sea, se reducen los gastos en intermediarios. Algunos productos especializados que tienen que ver, por ejemplo, con el tema capilar o con el cuidado de la piel, que no se consiguen así en cualquier parte, se tienen que conseguir en tiendas especializadas como farmacias, ¿sí? O como en el caso pues de acá de Colombia, esas tiendas especializadas en productos cosmetológicos o en productos dermatológicos, que son los que recurrimos cuando necesitamos ese tipo de artículos especializados. Bueno, esos son ejemplos de distribución selectiva. Y finalmente tenemos el caso totalmente opuesto a la intención, que es la distribución exclusiva. Entonces, la distribución exclusiva quiere tener la menor cantidad de intermediarios posible o no tener intermediarios. Entonces, esto no funciona para todos los tipos de productos o servicios, solamente para aquellos productos que tienen unas características especiales, diferenciales, que normalmente son de alto costo, o sea, los que se conocen como productos de lujo o servicios de lujo también. Entonces, esa distribución exclusiva podemos ver algunos ejemplos como en el tema de la venta de vehículos. Entonces, esos carros que son muy costosos, que son vehículos de lujo, como por ejemplo BMW, Mercedes-Benz. Entonces, esos carros no los pueden comprar o conseguir en cualquier concesionario, ¿cierto? O no digamos, son tan fáciles de conseguir en algunos otros intermediarios. Tiene que ser en los distribuidores autorizados que tienen ellos, que son poquitos, o la venta directamente de ellos. Lo mismo sucede con, por ejemplo, la ropa de marca, que no siempre se puede conseguir en distintas tiendas, o por ejemplo la ropa de diseñadores que sean como cotizados, ¿no? Ustedes esos diseños de ellos no pueden conseguirlos en cualquier tienda como El Éxito o en cualquier otra tienda como Falabella, donde se consiguen multimarcas. No, ahí a eso me refiero con la distribución exclusiva. Ahora, yo les he colocado ejemplos muy extremos, ¿no? O sea, esos vehículos que son carísimos, los de alta gama, y también la ropa de diseñador que es muy costosa, pues no necesariamente esos son los únicos casos de distribución exclusiva. Ustedes pueden tener un producto que sea propio, que no sea tan costoso, pero que sí vaya dirigido a resolver una necesidad que sea considerada de lujo y por ende, seguramente el segmento o los clientes que ustedes van a considerar, pues tiene que ver con el poder adquisitivo alto. O sea, son personas que tienen una mayor facilidad para poder pagar por ese tipo de servicios o productos. Entonces, otro ejemplo del que podríamos hablar aquí son, por ejemplo, los productos para el tema capilar y de la recuperación, digamos, del pelo, que son considerados productos de lujo porque no cualquiera está dispuesto, digamos, a pagar el costo que tiene, y es más, para muchas personas ni siquiera es una necesidad aperante eso, sino que es algo que está en lo último de sus prioridades. Entonces, ese tipo de productos puede que a mí no me interese como empresa masificarlo por todo lado, sino más bien venderlo a un buen precio y ubicarlo en uno o dos
distribuidores exclusivos autorizados, que entre otras cosas, las ventajas y los beneficios que tienen es que como que existe, digamos, una especie de acuerdo intrínseco que busca que allí mismo no se vendan más productos similares, que se dé como la exclusividad de la oferta de ese producto, y eso pues garantiza la exclusividad y también que solo se pueda conseguir ese tipo de producto y no similares allí. Entonces tiene también sus ventajas, pero puede ser una apuesta arriesgada en la cual solamente salen victoriosos las empresas que tienen productos con ofertas innovadoras sobresalientes, con un tema que va dirigido como a personas de poder adquisitivo mayor, que les convencen esos valores agregados que ofrecen y que están dispuestos a pagar por ello. Entonces, podríamos colocar muchos ejemplos más de cada una de estas estrategias de distribución: intensiva, selectiva y exclusiva. El trabajo para ustedes será analizar muy objetivamente cuál es la que quieren usar, cuál sienten que les conviene más para su empresa, si quieren una exclusiva, una selectiva o una intensiva. Y a partir de eso, pues argumentar o explicar el motivo por el cual la seleccionan, ¿no? Por eso digo que es un punto de los que está definido dentro del protocolo y que de manera siguiente les pide que analicen también a la competencia, ¿no? Para ver si ellos utilizan esas mismas estrategias de distribución o de pronto están abordando alguna otra. Aquí al final de la presentación les coloqué qué tener en cuenta a la hora de definir la estrategia de distribución. Entonces aquí está lo de la competencia, miren, ver cómo distribuye el producto en donde se encuentra ubicado, si la competencia utiliza selectiva, exclusiva o intensiva. Considerar también el mercado al cual ustedes se quieren dirigir, o sea, el segmento de mercado, si es un segmento de mercado base de la pirámide, o sea, estratos 2, 3 o 1, entonces probablemente la estrategia exclusiva, de distribución exclusiva, no sea lo más conveniente. Entonces es importante pensarlo así. Los atributos del producto, por supuesto, que ustedes definen en la estrategia de producto, pues analizar, digamos, qué tan fácil se puede almacenar, qué tan fácil se puede transportar al momento de comercializar esos productos, para poder pensar cuál es la estrategia también que más conviene, porque si es un producto delicado, que no es de tan fácil transportación, pues seguramente manejar una estrategia intensiva va a ser difícil. Y finalmente, pues considerar que existe una limitación de recursos en la empresa, ¿no? O sea, no se puede decir que queremos llegar ilimitadamente a todos los intermediarios y por eso entonces utilizar todos estrategia intensiva, sino considerar también que es una empresa que tiene apenas su punto de partida, o sea, que apenas arrancaría, y cuál sería entonces ahí la apuesta que hace en términos de recursos, porque entre más intensivo sea la estrategia, pues más plata habría que destinar a este tema, porque es más costoso poder llegar a esos otros intermediarios. Bueno, muchachos, esto era lo que quería mencionarles hoy acerca de la estrategia de distribución. Como ven, creo que es uno de los temas más livianos y más fáciles de entender de los que hemos trabajado, y ejemplos todos los que colocamos, más todos los que ustedes encuentran en su vida diaria. Si van a mercar mañana, van a poder analizar qué estrategia pone en práctica cada uno de esas empresas que fabrican los productos que ustedes consumen, y encontrarán el sentido entonces del tema que hablamos hoy, de definir los canales, de definir las estrategias de distribución, de reconocer la importancia de la logística y esos otros conceptos claves que hablamos desde el principio de la clase. Creo que ya nos dio la hora, sí, ya son las 6:15, pero de todas formas quiero preguntarles, muchachos, si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro, alguna pregunta. Bueno, ¿sí me estaban escuchando o ya se fueron todos? No, aquí estamos. No tengo preguntas. Sin preguntar, profe, gracias. Bueno, está bien. Me preocupa un poquito así, pero no me responde nadie. Y uno como siempre está como atento a que los estudiantes... Lo más probable es que reciba las preguntas la próxima semana, profe. Sí, tienes razón. Y bueno, recordar simplemente que
Aún nos quedan 15 días de trabajo antes de la entrega de esta segunda protocolo. Por favor, utilícenlo de la mejor manera. Yo sé que tienen parciales y actividades, pero esta es una asignatura que requiere trabajo con tiempo, ¿no? Que no se puede dejar para el final, porque luego de pronto terminamos como haciendo las cosas a la carrera y no dando respuesta de mejor manera al protocolo. Y los que quieran, pues aprovechen la opción de enviarme la información para yo realimentarles de manera por nota de voz y ustedes tener en cuenta esos comentarios para que la evaluación sea mucho más favorable, que es lo que todos queremos. Lo que pasa es que ese todos queremos tiene que ser cumpliendo los requisitos y cumpliendo los objetivos, y por eso yo, y se los digo abiertamente, me he esforzado mucho como para darles todas las herramientas y toda la información que necesiten, y me pongo de nuevo a disposición para que ustedes sientan que no es que el profesor nos dejó con un protocolo y resuélvalo como quiera, sino que se han dado los conceptos, las explicaciones, las referencias, la explicación del protocolo, todo lo que se necesita para poderlo hacer bien. Bueno, más allá de eso, pues pedirles que se cuiden mucho. Estamos en el pico de la pandemia. Ya saben, tratemos de evitar pues cualquier tipo de exposición, siempre y cuando no sea necesario, y así aportamos desde nuestras posibilidades a que salgamos de esto como sociedad. Y desearles entonces un feliz resto de fin de semana. Ya no nos volvemos a ver, sino hasta dentro de varios días, porque recuerden que el próximo fin de semana, el próximo sábado es festivo. Y el siguiente, que es el día del parcial, pues yo nunca lo cito a clase, porque cuando lo hacía me faltaba el 80%, 90% de la clase, porque estaban trabajando en el proyecto, estaban trabajando en entregarlo. Entonces yo prefiero darles ese día justamente como espacio de trabajo y seguir en contacto vía redes sociales, vía WhatsApp, para resolver las dudas que puedan tener. Eso quiere decir que nos veremos de nuevo la semana siguiente después de la entrega del parcial. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Profe, una pregunta. Sí, ¿El parcial hasta qué horas podemos subirlo? El parcial tiene como fecha y hora máxima de entrega el 8 de mayo a la medianoche. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Muchachos, una invitación que se me pasaba a hacerles. ¿Están viendo este documento, esta pieza gráfica? Sí, profe. Bueno, resulta que entre todas las universidades de acá de Cali, tanto las grandes como todas las demás, nos unimos por medio de un trabajo en red que se logra por la Red Universitaria de Emprendimiento, y lanzamos un bootcamp. Un bootcamp es una actividad que se lanza o que se hace para emprendedores, que tiene un enfoque muy lúdico, tiene un enfoque como experimental, como para trabajar por medio de talleres y mentorías individuales y cosas así. Y está pensado es para personas que realmente les gusta mucho este tema, que no les importa como destinar el tiempo que haga falta, pero aprender y absorber el conocimiento de otras personas que han trabajado en distintos espacios y ecosistemas de emprendimiento. Entonces, cada universidad tiene un cupo de 10 estudiantes o de 10 participantes para enviar a este bootcamp. Yo estoy buscando y estoy divulgando entre mis estudiantes y los estudiantes de los otros profes esta información para que los que estén interesados me escriban al interno y revisemos el caso. Va a ser una actividad que está pensada para 3 días, o sea, el 29 y 30 de abril y el 1 de mayo también. Lógicamente, pues no es que van a estar todo el día conectados, ¿no? Pero sí van a haber actividades todo el tiempo en las cuales ustedes van a poder participar. O sea que el requisito básico es disponibilidad de tiempo. Como yo sé que muchos trabajan y demás, pues no les va a interesar el tema, pero los que sí y los que tengan la disponibilidad de tiempo y quieran aprovechar esto que es gratuito, pero que en otras condiciones vale mucho, o sea, es gratuito porque es financiado por la alcaldía, pero no es gratuito porque no tenga valor, sino es gratuito porque alguien más lo está pagando. En este caso, pues el gobierno local. Entonces, aprovechemos la posibilidad, los que consideren el emprendimiento como una opción de vida clara, y tomen este espacio. Recuerden que son cupos muy limitados. Imagínense 10 personas de toda la universidad que vamos a enviar aquí. Pues va a ser como difícil
definir quiénes son los que tienen el mejor perfil para ir, pero tenemos que hacerlo ya para inicios de esta semana. Y para eso entonces les hago la invitación. Los que quieran conocer más del tema me escriben al interno y me dicen, profe, yo tengo la disponibilidad y quiero participar en el bootcamp, ¿qué tengo que hacer? Y ahí vamos resolviendo. Entonces no es obligatorio, obviamente, eso es una invitación solamente para los que quieran, y es un trabajo que hacemos desde la Oficina de Emprendimiento en colaboración con toda la red de universidades. Me había olvidado presentárselos, pero aprovecho aquí al final de la clase. ¿Listo? Entonces ahí tienen la cuña cortica para que lo tengan en cuenta. Listo, profe, mil gracias. Bueno, muchachos, Gracias, entonces, profe. con mucho gusto. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Les mando un gran saludo, cuídense mucho, seguiremos en contacto. Nos vemos en unos Profe. días. Qué pena, profe. Gracias, profe. Chao. Sí, dime.